El reino del revés, por María Elena Walsh. María Elena Walsh fue una poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora argentina, famosa por sus obras infantiles. En una de sus más afamadas canciones nos invita a explorar el reino del revés. En este lugar imaginario pasan cosas insólitas, tan insólitas que causan gracia. Es una creación fantasiosa, inocente, que entretiene a los niños porque es creativa e ingeniosa. Interpretada por una señora de ojos grandes y azules, bonachona y simpática, de voz dulce y sensible. Pero como muchas cosas en la vida y en la obra de Walsh, no son solo lo que aparentan. La canción es también una síntesis de una realidad nacional frustrante, una descripción poética de un orden social que se aleja de la meritocracia con pavor. Su autora es también una activista de la democracia y de los derechos de la igualdad de género y la sexualidad. María Elena Walsh no es solamente esa voz que entretiene, sino también esa mente aguda que observa, critica y denuncia las irregularidades de su época. El tiempo que inspira las lecturas de la realidad de María Elena Walsh es aquel de la oscura dictadura militar argentina de finales de 1970 y principios de los 80. Tiempos de abuso de autoridad, accionar oficial, secreto y delincuencial, sólida inestabilidad institucional, un caldo de cultivo perfecto para la discrecionalidad y la consecuente falta de meritocracia. Hoy, 30 años después, el panorama argentino presenta avances en el plano democrático, se celebran elecciones libres y transparentes regularmente, y los gobiernos se suceden en orden y de manera casi civilizada. Como hemos dicho antes, la autora de este poema es María Elena Walsh, escritora y compositora argentina. Nació en el año 1930 y murió en 2011. Elena renovó el modo de abordar la literatura infantil en lengua castellana y cambió sus parámetros, incidiendo más en el aspecto lúdico que en el propósito didáctico formal. Poetisa formal, precoz, con solo 17 años publicó su primer libro de poemas, Otoño imperdonable, marcado por las tendencias dominantes de la generación del 40. En sus libros posteriores mantuvo las características formales de su primer libro, tales como los versos medidos y las estrofas rimadas, pero fue virando la temática confesional e intimista, hacia una más atenta al lenguaje coloquial y la realidad externa. María Elena Walsh es auténticamente una juglar de nuestros tiempos, cuando recita y canta sus versos, pero también cuando denuncia subliminalmente diversas cuestiones sociales. Toda su rebeldía, su desencanto, su oposición, su amor a la naturaleza y a la infancia han quedado reflejados en numerosos poemas, novelas, cuentos, canciones, ensayos y artículos periodísticos. Damos paso al tema de El reino del revés. Este poema tiene dos lecturas según la edad a la que se lea. Como primer lector, el poema sería una invitación al mundo de los disparates y de lo absurdo. Como lector adulto, el poema es una denuncia social de los tiempos y realidad que le toca vivir. Estructura. La estructura de este poema-canción tiene tres partes. Por un lado, las estrofas que tienen una pausa fija a través del primer verso de cada estrofa, como por ejemplo, me dijeron que en el reino del revés, y que cuenta las peculiaridades de un mundo donde nada es lo que parece, y un estribillo que son los dos versos tras la primera estrofa y que se repiten tras cada estrofa, invitándonos a asomarnos a ese mundo de disparates. Relación del poema con la autora y el contexto. El poema sobre el que versa este comentario se encuentra inmerso
en el género lírico y en su composición podemos apreciar la función poética. Este poema está recogido en un libro con el mismo nombre, El Reino del Revés, que recoge canciones y poemas infantiles, que fue publicado en el año 1965 por la editorial Alfaguara. En este poema canción, la autora hace explícita la relación con el lector a través del estribillo, en el que lo invita, utilizando la primera persona del plural, a ver cómo es el mundo del revés junto a ella. Y a través de esta mirada infantil, en las estrofas, expone a modo de cuento pequeños disparates que en realidad son metáforas de una denuncia social más elaborada. Métrica y rima. Este es un poema de 6 estrofas y un estribillo. Cada estrofa tiene 4 versos, los cuales alternan su número de sílabas, siendo en general el primero y el tercero dodecasílabos y el segundo y el cuarto octosílabos. En realidad son endecasílabos y heptasílabos, pero al acabar todos los versos en palabra aguda se suma una sílaba. El estribillo está compuesto por 2 versos heptasílabos, como antes en realidad son hexasílabos acabados en aguda, por lo que se le suma una sílaba. Podemos apreciar que todos los versos riman entre sí, al menos de forma sonante, N, y a menudo consonante, ES, y que la última palabra de cada verso no tiene más de 2 sílabas. Todos estos factores cargan el poema de ritmo y musicalidad. Continuamos con las figuras retóricas. Podemos apreciar una serie de figuras retóricas que juegan junto con la rima y el disparate conceptual, dando lugar a través del contenido al desarrollo cultural, intelectual y emocional del niño, dotándolo de ritmo y musicalidad. En realidad podremos decir que es una canción a través de su forma. Aliteración, presente en el último verso de la segunda estrofa, con la repetición del fonema S, y que 2 y 2 son 3, otorgando sonoridad rítmica al poema. Hipérbaton, presente por ejemplo en el tercer verso de la tercera estrofa, que usan barbas y bigotes los bebés. Esta alteración da musicalidad y ritmo del poema. Hipérbole, presente por ejemplo en la última estrofa. Una araña y un 100 pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Esta figura nos aporta un toque de fantasía necesario en el contexto del poema. Personificación, presente por ejemplo en la primera estrofa, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Otorga fantasía a este poema infantil. Polisíndeton, presente por ejemplo en los 2 últimos versos de la segunda estrofa, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Un uso reiterado de conjunciones para dar mayor velocidad rítmica al poema. Este poema destaca por su sencillez formal y el uso de palabras de fácil entendimiento. Se nota la presencia predominante de la función poética. Además, es un poema apto para registrarlo musicalmente por su ritmo y su sencillez. Despierta cierto interés que invita al uso de la imaginación y a una continua actividad cerebral, lo cual recubre al poema de gran belleza. Conclusión personal. A modo de conclusión, comentar la multiplicidad de actividad que puede ofrecer este poema para realizar con alumnos de los primeros ciclos de educación primaria. Es una obra llena de ritmo y musicalidad que hace que el poema sea una obra atractiva para todos los públicos, ya que despierta la creatividad y deja volar la imaginación hasta llegar al reino del revés. Tras analizar el poema me doy cuenta de que tras esta canción infantil se esconde una canción protesta, una canción denuncia, que más adelante invitará a esos niños que disfrutan de ella para hacerse preguntas y mirar con ojos críticos la realidad que esconde, tan que la actualidad aún hoy. Me recuerda en cierto modo a Lewis Carroll, con su mundo al otro lado del espejo,
caricaturizando a través de un mundo fantástico los sinsentidos de nuestro mundo. Eso se ve, por ejemplo, cuando la araña y el ciempiés van al palacio del marqués en un ostentoso caballo de ajedrez que, por cierto, también nos recuerda la escena de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas. A través de la invitación que nos hace en el estribillo a mira cómo es el reino de al revés, nos está invitando también en realidad a observar cómo es nuestro mundo. Personalmente le doy 4,5 estrellas sobre 5.